Hay muchos lugares costosos para vivir aquí, para comprar, para rentar, pero hoy nos vamos a concentrar en los dos más costosos. Amigos, esta es la zona más cara donde ustedes pueden comprar una propiedad en toda la Argentina. ¡Wow! ¡Qué enorme torre! Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar conociendo de las mejores zonas que tiene Argentina. Y en este caso, Buenos Aires. Y para ello tenemos que venir a la zona de Cava, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y toda la innovación y buenos lugares de Buenos Aires como tal, aquí es donde se concentra. Además de los sitios más costosos para vivir, ya sea porque compres un apartamento o una casa o porque alquiles algo para vivir. Hay muchos lugares costosos para vivir aquí, para comprar, para rentar, pero hoy nos vamos a concentrar en los dos más costosos. De número 2 podríamos encontrar a Puerto Madero, que es donde estamos en este momento. Y de número 1 vamos a visitar un barrio que se llama Barrio Parque. ¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en estos dos lugares más costosos? Pues es lo que vas a saber a continuación y además recorrer un poco de los lugares para conocer cómo viven acá. Como les comenté, en este momento nos encontramos en Puerto Madero, una de las zonas por excelencia de donde viven los más ricos. Una zona que se ha desarrollado a lo largo de los años y que poco a poco ha ido creciendo, tanto con estas torres increíbles departamentales como de oficinas y lugares de esparcimiento. Ahorita estamos en el Paseo de la Gloria, pero sobre todo, amigos míos, ahorita vamos a caminar por esa calle porque por allí se encuentra la actual torre más alta de Argentina. Y es que yo quiero averiguar cuánto cuesta vivir en el rascacielos más alto de Argentina y en el número 13 a nivel de Iberoamérica. Y es que justamente para allá se encuentra la Alvear Tower. Amigos, en este momento nos encontramos ya más dentro del barrio de Puerto Madero. Justamente estamos al frente o de un lado, mejor dicho, del rascacielos más alto que tiene Argentina en este momento, y es el Alvear Tower. Con 239 metros de altura, pues se posiciona en el rascacielos más alto de este país. ¿Cuánto puede costar un apartamento o un departamento, como le llaman aquí en Argentina, en una torre como esta? Yo estuve viendo uno de aproximadamente 160 metros cuadrados y cuesta casi 1.400.000 dólares. Una locura. Porque si te pones a pensar en el sueldo mínimo que se gana aquí en Argentina y en lo que gana medianamente la gente aquí, pues son precios estratosféricos que no está al alcance de todo el mundo. Pero normalmente en estas zonas, pues ocurre eso. No en todos los países del mundo también la gente tiene para comprar en los mejores edificios, en las mejores zonas. Pero realmente es sorprendente ver una torre como esta en un país como este, porque no tenía ni idea de que se podía encontrar algo así aquí. Esta torre se terminó de construir en el año 2019, así que está bastante reciente. Inclusive puedo ver que hay muchos apartamentos que no están ni siquiera ocupados, no están habitados y están todavía en fase de remodelación. Fíjense que esta es la publicación del apartamento que vi. Dice Azucena Villaflor Alvear Tower, 149 metros cuadrados, 3 ambientes, 2 dormitorios, 3 baños. Y fíjense, aquí tenemos las fotos. Este está amoblado. Tenemos ahí los espacios, la vista que se tiene, un poco de los baños. Esto es un departamento de 1.390.000 dólares. Aquí justo en la entrada vemos que está todavía el letrero donde te ofrecen las diferentes unidades, que van desde 90 metros cuadrados a 510 metros cuadrados. ¡Wow! ¡Qué enorme torre! Está muy bonita. Tiene pues portero. Miren aquí como la gente saca a sus perritos, a sus perrotes, porque este es bien grandote. Y todo esto es el frente del edificio. Miren, empieza desde por allá, sigue toda esta parte por aquí, sigue por aquí. Ahora, ¿cuántos metros tiene de frente? ¿Los contaste? Como 100 metros. Sí, de fachada, es bestial. Nada más la entrada del estacionamiento, luego la entrada peatonal. Luego acá hay una área que parece como que se arriba una piscina, un área verde, pero sigue habiendo como más fachada para allá también. Miren, es que la entrada es imponente. Fíjense, todo esta es como la entrada principal de la fachada del edificio. Está
enorme por donde lo veas. Bueno, fíjense que aquí están haciendo varios trabajos en este momento en las calles de pavimentación. Eso es lo que tienen este tipo de áreas, que siempre están en constante mantenimiento, mejoramiento. Aquí podemos notar el tema de las aceras, que son bien amplias, bien diseñadas, y sacando el ruido de esas máquinas que están pavimentando, realmente el ambiente que se siente en la zona es bastante relajado, calmado. Fíjense que tiene muchas áreas verdes bien bonitas, y esta zona en particular, esta parte de Puerto Madero, tiene muchas torres altas. Esta es otra que está justo al lado del Alvear Tower, son también torres muy altas. Fíjense toda esta línea de árboles que está aquí, que le da un aspecto bastante bonito. Miren qué avenidas tan amplias tienen esta zona por acá. Miren qué belleza. La gente anda con sus bicicletas. Vean acá cómo se ven las torres, otras de ellas por acá. Miren, aquí tenemos un paseo muy bonito que además da para tú observar la Reserva Ecológica Costanera Sur. Miren qué belleza de sitio. Lástima que no podemos pasar para la parte de abajo porque está cerrada en este momento. Las vistas de estos apartamentos aquí debe estar increíble. Por aquí vamos a encontrar varios puestos también de comida, por si se quieren comer alguito mientras que pasean por el lugar. La verdad es que el ambiente que se vive está bastante bonito, bastante agradable, pacífico. Además, hoy el clima, siendo primavera, está espectacular, muy relajante. Y yo creo que a este barrio le da un plus, es esta laguna. Sin duda alguna, esto le da otro ambiente. Fíjense los animalitos como están allí libremente. Está súper bonita la vista. Hay algo más relajante que vivir en un sitio donde estés caminando y se escuchen nada más los pajaritos. Bueno, y además de tener ese lindo paseo por aquel lado, donde tienen vistas a ese pequeño lago de patos, pues tenemos aquí en el medio, en el centro de todo Puerto Madero prácticamente, este gran espacio verde, donde hay pues lugares para recrearse, hacer ejercicio. Tenemos un pequeño parque de niños allí. Miren esto qué ancho es. Esto es algo de lo que me ha sorprendido mucho de Argentina, lo espacioso que son los lugares, lo amplio de las avenidas, de los parques, de las zonas. O sea, es enorme. Fíjense que está justo al lado acá de los edificios. Allá tenemos la gran torre que estábamos viendo hace un momento. Y por aquí simplemente, bueno, yo sería feliz trotando por acá, haciendo ejercicio. Pues los chicos están bien protegidos aquí en este pequeño parque, encerrado completamente para que no haya peligro de que se salgan. Pero les cuento un poco más acerca de este barrio. Él debe su nombre a Eduardo Madero, que fue un comerciante de Buenos Aires que presentó 3 proyectos para la construcción del puerto de la ciudad, el último de los cuales fue aprobado por el entonces presidente de la nación, Julio Argentino Roca, en 1882. Este distrito encabeza hace varias décadas el título de ser el barrio más caro de Latinoamérica, por tener el metro cuadrado con mayor precio de Latinoamérica. Y es que, amigos, vivir en este barrio les va a costar por metro cuadrado $4.031. Los $31 los tengo, pero los 4.000 ya ahí está difícil. Pero la verdad es que hay un sitio donde el metro cuadrado aquí en Argentina es muchísimo más caro que el de Puerto Madero. ¿Cuánto más caro? Pues más adelante lo van a saber. Mientras tanto, se pueden ir suscribiendo a este canal de YouTube, activar las notificaciones y así no se van a perder ninguno de los episodios que van a conformar la serie de Argentina, así como tampoco las series que hemos grabado alrededor del mundo y las que grabaremos próximamente. Y lo mejor de todo esto es que es completamente gratis. Y si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, que es Gabriel Herrera _. Ahora estamos llegando al Boulevard de los Italianos y dice aquí Francisco Urondo y tenemos un monumento al taxista. Miren qué bonito. Y si volteamos la mirada para este lado, vamos a poder encontrar un poco de la cultura argentina con lo que nacen en las venas y lo que los ha llevado a ser los campeones del mundo, y es, amigos míos, el fútbol. Aquí están
los chicos practicando un buen partido de fútbol. Y entre más recorremos Puerto Madero, amigos, más nos encontramos con sitios bonitos y muy modernos sobre todo. Tenemos aquí pues hoteles bastante importantes como lo es el Hilton. Eso también lo van a poder conseguir en Puerto Madero, cadenas de hoteles, restaurantes, empresas importantes. También pueden encontrar torres bajitas, no todas son grandes torres rascacielos. Miren por ejemplo esta, y son urbanizaciones cerradas. Miren, estas sillas son más privadas, no pueden ingresar a la zona como tal. Y en esta parte, amigos míos, pues vamos a encontrar lo que es el puerto. Fíjense que antes esta parte de la ciudad funcionaba como el puerto de Buenos Aires, y aquí todavía podemos ver las grúas a un costado, y tenemos una gran marina allí con algunos edificios de fondo. Miren, tenemos bancos importantes como el HSBC, el BBVA. Tenemos este gran paseo aquí con restaurantes de un lado también, con increíbles vistas. Los apartamentos residenciales que están en la parte de arriba se ven hermosísimos. Caminando por aquí me conseguí un suscriptor, Adrián, que trabaja por aquí por Puerto Madero. Exactamente. Mira, ¿cómo es esta zona? Bueno, es una zona de mucha oficina, de mucho edificio grande, de grandes empresas por acá, así que sí, alquilar un departamento para vivir por acá es bastante caro. Bastante Sí. caro. ¿Qué Sí, tan sí, caro? sí. ¿Cuánto puede salir un alquiler de un apartamento por aquí? Y en dólares por mes arriba de 1.200. 1.200. Sí, ¿Y sí, cuánto sí. gana medianamente la gente, la mayoría? Depende del trabajo, depende de las posibilidades de cada uno, pero entre 100, 200 100, 200 dólares. dólares. Por eso Ok. estamos hablando de gente de mucho dinero, la Claro. que puede tener algún departamento o alguna casa, que hay pocas casas. Aquí, ok. Wow. Mira, ¿desde cuándo estás viendo los videos? Desde hace mucho tiempo, desde hace años. Sí, siguiéndolo años. siempre ustedes. Sí, Qué sí, bueno. por Instagram también. Al fin tocó Argentina. Al fin, tocó Argentina. Al fin tocó que vinieran. Sí, Qué señor. bueno. Bueno, Adrián, muchísimas Bueno. gracias. Un placer haberte Gracias, conocido. En este tipo de zonas vamos a conseguir con este tipo de particularidades, y es que tenemos una estación de carga para los teléfonos y es por paneles solares, y tenemos aquí los puertos USB para poder cargar el teléfono, solo que ya está un poco rayado. El vandalismo aquí también se ve un poco. Si funcionará no lo sé, porque mi cable no es USB sino USB-C y no voy a poder utilizarlo para comprobarlo, pero que me digan los argentinos si este tipo de cosas funcionan o están de adorno, porque a veces pasa. Aquí también tenemos disponibles las bicicletas eléctricas que por la aplicación puedes alquilar. Esto no lo he visto mucho por toda la ciudad, en esta parte sí, por lo menos no en el recorrido que he hecho hasta el momento. Aquí tenemos algunas máquinas para hacer ejercicio, barra. Vamos a ver si no he perdido condición. Dale. Ahí vamos. ¿Cuánto te pesa ese morral? No sé, debe tener como 4 kilos. Bueno, esta parte de la ciudad también es muy bonita porque además de que vemos muchos edificios modernos, también se complementa con edificios clásicos, como por ejemplo ese que tenemos allá al fondo, totalmente un estilo parisino, y tenemos estos de acá que son a ladrillo, también son muy bonitos, y con la vista al Puente de la Mujer del arquitecto español Santiago Calatrava. Vean eso allí, hermoso, además que conecta estas dos partes de esta provincia. Y tenemos allí, miren, un bar que podemos ahí estar prácticamente en el medio de este dique aquí, y tenemos muchas tiendas, restaurantes también por esta parte. Vamos a pasar un poco por esta zona, cruzamos el puente para ver un poco más de Puerto Madero. Pero es que sí, miren, definitivamente esta zona tiene algo especial por todo esto. O sea, tienes edificios modernos, tienes edificios clásicos, pero además tienes un estilo industrial por el tema de estas bodegas así de ladrillos y las grúas allí de fondo que hacen que el ambiente sea totalmente diferente a cualquier otra parte. Pero bueno, sí, como nos comentaba Adrián hace un momento, esta zona no es que vaya a vivir cualquiera. La verdad es que se tiene que tener un poder adquisitivo bastante alto para poder siquiera alquilar un apartamento aquí, tomando en cuenta que el salario mínimo pues ronda los 100, 150, 200 dólares, quizás en el mejor de los casos, que eso quizás gana la mayoría de los argentinos. Pues alquilar algo aquí se hace totalmente imposible. Aquí pues van a encontrar políticos, van a encontrar empresarios, pero pues el ciudadano común lamentablemente no va a poder estar viviendo en esta zona. Trabajar sí, quizás.
Aquí tenemos varias opciones también de comida así ya más normalita. Ah, miren este Black Pan. Y aquí el famoso club de la milanesa. Club de la milanesa, lo estuvimos probando cuando probamos por primera vez la milanesa. Tienen ese video también en el canal por si se lo quieren gozar, probando todo tipo de comidas típicas argentinas. A ver, muchachos, ¿qué es lo mejor de la zona donde estamos de Puerto Madero para ustedes? Para mí, la hamburguesa de este lugar de Black Pan. ¿Es lo mejor de la zona? Son muy originales. La Casa Rosada también. Que hay mucho esperado. El puente. Mira, ¿ustedes estudian aquí en esta zona? No, tigre. No. ¿Y por qué se vinieron para acá? Ah, están de excursión. En YouTube se van a ver. Gabriel. Va, suscrito. Acá. Suscrito. Ah, ¡Fuera! chao, bye. Miren, ahorita aprovechando que estamos cruzando el Puente de la Mujer justo acá, debo mencionar ese pequeño momento del día. Y es que aquí la gente en Argentina me ha tratado tan bien, son tan cariñosos. Los chicos ni siquiera sabían quién era hasta hace 2 minutos y después son muy agradables, pero desde un principio quisieron como que una foto. Y yo, mejor, digan ahí por qué les gusta esta zona y tal. Pero la verdad es que ha sido como que la misma experiencia durante nuestro recorrido en Argentina. La verdad es que la gente ha sido muy amable, muy cordial, muy cálida sobre todo. Bueno, si piensan que esta zona, por valer $4.000 el metro cuadrado, lucir así, tener espacios tan increíbles y lugares hermosos, es lo más caro que van a conseguir aquí en Buenos Aires, o lo más caro que el dinero puede comprar, pues no. Esta es la segunda zona más costosa. Como ya les dije, vamos a visitar el otro lugar, y es, amigos míos, Barrio Parque. Así se llama esa zona, y es justo a donde nos vamos a dirigir en este momento, porque queda del otro lado completamente de donde estamos. Amigos, algo curioso que he visto en los autobuses aquí en Argentina es que tienen esta calcomanía pegada en los vidrios que dice: las Islas Malvinas son argentinas. Esto sí es algo bastante curioso. Bueno, ya vinieron a buscarnos. Hola, buenas. Así es, amigos, y hemos llegado a Barrio Parque. Así se conoce la zona donde me encuentro en este momento. Amigos, esta es la zona más cara donde ustedes pueden comprar una propiedad en toda la Argentina. Ya vimos cuánto cuesta el metro cuadrado allí en Puerto Madero. ¿Cuánto creen ustedes que puede costar una propiedad aquí en Barrio Parque? Pues ya les voy a decir, no sin antes mostrarles un poco de los diferentes edificios y casas que vamos a poder conseguir. Bueno, yo creo que esta calle define muy bien la zona. Miren esas casas, el estilo que tienen las casas. Miren además el ambiente que se respira aquí. Es increíble, miren eso. Yo no siento que estoy en un país de Latinoamérica, pero para nada. Con ese tipo de propiedades que están aquí, nada, está espectacular. Una de las mejores zonas que he estado, muy bonitas, muy señoriales las casas, que aquí, a diferencia de Puerto Madero, vamos a encontrar muchas casas, porque allá encontrábamos muchos edificios, pero aquí, amigos, fíjense que los edificios no pasan, ¿ok?, una altura predeterminada, y es que no pueden tener más de 4 pisos de altura. Es una norma de este barrio. Yo creo que sin duda algo que le da el plus a Barrio Parque para ser una de las zonas más exclusivas de la capital federal, por encima inclusive de Puerto Madero donde estuvimos, son estas áreas con las casonas como estamos viendo allí, emplazadas entre calles arboladas. Y es que estas casas son verdaderas reliquias. Bueno, un poco de los alrededores. Esta es la avenida principal y ya para allá entra uno más al barrio. Pero fíjense esa casona de allí, esta casona de aquí que funciona la embajada de Haití. Y miren, para que además se den una idea más clara de qué tan exclusivo es este barrio y qué tan lujoso y qué tan demandado es para las personas que tienen mucho dinero, es así. Entre todos los lugares, entre todas las demás zonas de Argentina, debido a los problemas económicos que ha sufrido el país, muchos lugares han sufrido una bajada en el precio de los inmuebles. Se han devaluado un poco, pero a diferencia de todos los demás lugares, este no ha sufrido ni un poquito. Así de exclusivo es este lugar. Ahora, ¿cuánto puede costar una propiedad aquí? Para que tengan una idea, y esto lo van a sacar referente a los metros cuadrados que tenga, el metro cuadrado de esta zona es de $10.000 el metro cuadrado. ¿Escucharon bien? $10.000, y en Puerto Madero está en 4.000. Esto es más del doble de Puerto Madero. Aquí la gente pues saca a sus perritos a pasear sin ninguna preocupación. Miren los frentes
de las propiedades. ¡Qué belleza de lugar! Áreas verdes grandes al frente, aceras enormes. Vean un poco de los ejemplos de arquitectura que vamos a poder conseguir. Esta es muy italiana, miren, con las enredaderas en las paredes, las ventanas, muy bonita. Y al lado justo, algo totalmente diferente, ya algo más impactante, grande, increíble. La verdad es que es increíble. Una de las cosas que hace muy exclusivo este lugar y que el metro cuadrado sea tan costoso es la poca oferta que hay de propiedades. Hay un stock disponible muy bajo. Es decir, que con ese precio de $10,000 el metro cuadrado, una propiedad aquí te puede valer fácilmente entre 1.5 millones de dólares o 5 millones de dólares fácilmente. Esto depende, claro, de los metros cuadrados, de si tiene piscina, de, por ejemplo, si es un apartamento o si es una casa. Fíjense esta, miren eso, miren esos grandes portones allí. También tenemos apartamentos así y bajos, como les digo, porque aquí los edificios no pueden ser muy altos para mantener pues la estética del lugar. Miren cómo están inclusive pues marcadas las calles. Vean la señalización como es, muy bonita, los postes. Vean esto. Miren esas casas, parece como un barrio hasta inglés. Algunas casas tienen ese estilo inglés o francés, muy bonito. Ahora, para que entren un poquito en contexto, ¿cuántas propiedades pueden haber aquí? Imagínense que tengamos unas 100 propiedades como máximo y de esas 100 solamente se están vendiendo 20. Esto hace que esas 20 pues cuesten mucho dinero. Y si a eso le añadimos que los propietarios pueden esperar porque no están urgidos en vender, porque tienen otras propiedades en otros lados o que simplemente pues no tienen apuro de irse de la zona, eso es lo que define también el mercado entre la oferta y la demanda y los precios que pueden pedir por sus diferentes propiedades. Vean esta con ese Audi TT justo parado allí, qué bonita se ve. Además que fíjense que los carros que se ven aquí son, miren, Audis, Jeeps grandes, tenemos BMW por allí. Wow, miren esa casa, totalmente abierta, no tiene grandes muros, la puerta principal está justo a pie de calle, como si de una urbanización en Europa se tratase, donde no tienen ningún tipo de peligro, pero es que claro, porque cada tanto tenemos casillas policiales, por ejemplo, esa que tenemos allí, qué linda es. Miren esa casa de allá enfrente, hasta tiene estilo así como de los Países Bajos, ¿saben? Con esos frentes altos. Imagínense vivir aquí, llegar y decir, bueno, voy para mi casa, estoy aquí a plena calle y plum, entro allí. Claro que tiene siempre parte encerrada de su casa, pues tiene su frente allí, el resto de la propiedad cerrado. Pueden encontrar hasta algodón en la calle. Los arbolitos son muy bonitos además. Pero bueno, les pongo un ejemplo. Una casa que tenga, imagínense, 3 plantas, que sea de 700 metros cuadrados, una casa bastante grande y que tenga 100 metros de esos totales 700 que sean al aire libre, que tenga jardín y eso, que tenga 6 dormitorios, 5 baños, que tenga sauna, jacuzzi, piscina. Una casa así de esas características aquí en este barrio te puede costar 4 millones de dólares fácilmente. Ahora, si le bajamos la mitad a esos metros cuadrados, una casa de 330 metros con 5 ambientes, que tenga 2 cocheras, que tenga jardinería, que tenga una pileta como le dicen aquí, o una piscina, una alberca, esa casa se puede ofertar hasta por 2.8 millones de dólares. Vean las casas, miren eso. Esta, si me dicen, esto es parisino, miren esos techos así, muy bonito. Yo no tenía ni idea que en Argentina pudiese encontrar una urbanización de este tipo. Wow, qué tranquilidad se respira aquí, qué bonito la verdad. Y vean el tipo de vehículos que podemos conseguir aquí. Miren esa Mercedes, qué bella, un camionetón, vean el frente. Y lo que me impresiona de este barrio es que muchas de las casas se puede ver el interior. O sea, normalmente en este tipo de lugares pues siempre ocultan todo y que no se vea casi nada, pero miren, aquí hay muchas casas que tienen simplemente sus rejas así, pero se puede ver todo para adentro, como hay otras que no, pero en la mayoría de los casos que he visto pues se puede ver. Ahora, no por ser un barrio de gente de dinero vas a tener todo limpio. Es que miren, la gente no recoge las cacas de los perros. Y algo que nos hemos dado cuenta y hemos mencionado en videos anteriores es que aquí todo el mundo tiene un perrito. Inclusive hay estadísticas que, como les comenté en el video de Así es la Vida, hay más perros que niños de 10 años aquí en este país. Ahora, la cosa es que la gente no tiene esa costumbre de, por ejemplo, en países de Europa, de recoger la caca. Y es que a veces tienes que ir sorteando las cosas y pensé que en estos barrios con más clase pues podían a lo mejor ser un poco, pero ahí nos damos cuenta de que ese dicho de que no importa si eres pobre, eres rico, si tienes dinero o no, la pulcritud es otra cosa. Epa, yo no sé por qué esa casa tiene allí en el interior, bueno, esto es como un pequeño edificio o es una casa, no lo sé, pero
Lo que sí sé es que tiene una pequeña Torre Eiffel allí. Así de europeo es este barrio, que cuentan con su propia Torre Eiffel. Bueno, no quieren ir para Francia, bueno, tienen ahí en el patio de su casa la Torre Eiffel para que se tomen la foto. ¿Qué se escucha en el barrio? Yo voy a dejar de hablar un momento y simplemente voy a caminar para que ustedes entiendan la tranquilidad del lugar. Y a lo largo de nuestro recorrido, como ya les mencioné, vamos a encontrar varias embajadas. Por eso es que también ustedes ven que hay muchas casetillas de policía. Además de embajadas, pues casas donde vive la gente común y corriente. Pero fíjense que esta es la embajada de... Vamos a ver, lo que pasa es que las banderas no están ondeando. Embajada de la República de Indonesia. Tenemos la República de Indonesia, país que todavía no hemos visitado. Esperamos visitar muy pronto. Amigos argentinos que están viendo este video, ¿ustedes conocían este barrio? ¿Habían entrado? ¿Sabían de su existencia? Creo que... O sea, aquí de este lado del mundo en América yo no había visitado un barrio como este. Por lo menos no yo. O sea, estoy hablando de mi caso. Seguramente que existirán en algunos países de los que ya he visitado, pero no tenía idea de que existiese y no lo visité. Pero aquí, amigos, ya puedo decir yo que en mi experiencia ha sido uno de los mejores barrios que he visitado hasta el momento de esta parte del mundo. Esa Range Rover allí, en esa propiedad, queda muy bien, se ve muy bien. Miren, entre más camino por el lugar, más enamorado quedo de este sitio. Pero bueno, lamentablemente no tenemos ahorita la capacidad en este momento de poder vivir en este lugar. Solo para algunos pocos privilegiados, y tan solo nosotros podemos pues disfrutar de un recorrido. Miren este arbolito, qué bonito aquí. Esa parejita se está sacando fotos con su bebé recién nacido. Y es que miren, lo escogen para muchas sesiones de fotos porque es que es pintoresco. Pues espectacular. ¿Será que muy pronto Angie y yo vamos a estar tomándonos una sesión así como esa? ¿Pero qué dices? ¿Cuántos quieren que Angie y yo estemos pronto así a tomar una sesión de esas? A ver, denle un like ahí al video a ver cuántos de los que están viendo este video espera ese momento de vernos a nosotros viajar por el mundo en vez de una mochila, aquí con un pequeño bebé quizás aquí apareciendo. Ahora, mucha gente me había estado diciendo que tenía que visitar un lugar muy particular que no usualmente los turistas como tal van a esos lugares para verlos, disfrutarlos o conocerlos. Pero es que me dijeron que valía muchísimo la pena. Y teniendo en cuenta que este video se trata acerca de los lugares más lujosos que tiene Buenos Aires y tiene Argentina, a mí me dio mucha curiosidad saber dónde descansa ya después de esta vida los que viven en este tipo de propiedades. Porque si así es donde viven, ¿dónde quieren ellos pasar ya cuando no existen en este plano terrenal? Pues vamos para allá y creo que tú y yo nos vamos a sorprender. Así que vamos para allá. Y hemos llegado, amigos míos, al barrio de Recoleta, que aunque es una zona bastante bonita de la ciudad, un barrio bastante, miren, bohemio, caro, no vinimos para mostrarles el barrio, aunque bueno, ya podemos ver un poco de los alrededores del lugar, con sitios para comer, restaurantes, bares, tenemos un centro comercial aquí, miren, el Recoleta Urban Mall. Vinimos por lo que está justo después de estos muros, pero vamos a llegar a la entrada para ver, oh, miren qué bonito Peugeot, miren qué belleza, todo un clásico. Miren, parece que los chicos están saliendo del colegio justo ahora, hay muchos chicos por allí. Me encanta la zona, no había estado por aquí dentro de Recoleta, habíamos pasado justo por donde está la Facultad de Derecho hace unos días, pero no habíamos como entrado, pero valió la pena. Miren qué bonito ambiente está acá. Ustedes no me van a creer, pero los he traído a un cementerio para contarles lo próximo que me impactó y me sorprendió de mi visita a Argentina. Amigos, y si ya vimos dónde viven los más ricos, ¿por qué no ver dónde reposan sus cuerpos cuando ya no pertenecen a este plano terrenal? Pues vamos a ver el cementerio de Recoleta, porque me dijeron que valía la pena. Vamos para allá adentro a ver si es verdad. Bueno, 3.768 pesos argentinos cuesta la entrada. Eso sí, te la van a cobrar al valor del Banco Central porque solo puedes pagar con tarjeta. No aceptan efectivo como para aprovechar el tema del cambio. Pero bueno, amigos, miren,
Este es el cementerio. ¡Ah, wow! Miren esto. ¡Qué increíble está! Ya veo yo por qué decían que valía la pena venir. O sea, no parece un cementerio, la verdad. O sea, sí y no. Si no es por el poco de santos y cruces. O sea, es que está muy bien hecho, muy bien ordenado. Todas las criptas, lápidas, están muy bonitas. Miren, tenemos hasta plazoletas aquí, con banquitos para sentarse. ¡Wow! Está preciosísimo el lugar. Muy curioso. Miren, por ejemplo, hay gente de 1932 que nació en 1932. Hay unas preciosísimas. Miren esa. Está impecable. Hay otras que no. Hay algunas que están deterioradas. Qué curioso que un cementerio se vuelva un lugar turístico, ¿no? Inclusive te cobran la entrada, hay una taquilla. Y claro, me imagino que es para el mismo mantenimiento del lugar, mantenerlo operativo y al 100. Pero es curioso, no deja de ser curioso. Vean esta, impecable. Y hay unas inmensas, miren esa ahí con esa cúpula arriba. Parece una iglesia y todo. Oh, miren, está tan grande que me llamó la atención. Dice, los empleados del Banco de la Nación Argentina graban esta placa de sentimientos, de afecto y gratitud a la memoria de su expresidente Tomás de Estrada. Ah, fue el presidente del Banco de la Nación Argentina. Familia de Ángel Estrada, dice. Bueno, miren, entre las tumbas que podemos conseguir de gente que hizo historia y que formó parte de la historia argentina, tenemos la de Eva Perón. Lo que sí les puedo decir es que los alrededores están preciosísimos. Preciosísimos. Miren esto. Justo la entrada del cementerio está acá. Descansen en paz, dice por allá arriba. Amigos, y con la visita al cementerio de Recoleta, yo tengo que darle fin a este video. Yo creo que nos vamos a ir con una muy buena idea y noción de lo que son las zonas más costosas para vivir aquí en Buenos Aires, aquí en Argentina, y el por qué valen tanto dinero. Quisiera saber en los comentarios si tú tenías idea de que existiesen lugares así aquí en Argentina. Yo no tenía ni idea, no tenía ninguna expectativa al respecto, pero la verdad es que quedé con la boca abierta totalmente, quedé realmente impresionado. Y estos lugares me gusta visitarlos, amigos, porque nos pueden dar una idea de la capacidad que tiene un país para hacer lugares para todos increíbles. Solo hace falta quizás el empeño, la dedicación y las ganas de poder hacerlo y cumplirlo. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También, amigos, si me quieren seguir a detalle en el momento en el que estoy en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, lo pueden hacer a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera _. Amigos, desde aquí, desde Buenos Aires me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.